Buenas noches, ahora sí necesitamos que guarden silencio. De hecho me estaban diciendo en estos días que hay gente que está viendo las predicaciones, pero y si de repente habla la gente y ni se oyen bien ni nada, entonces son lapsos ahí en la... Entonces sí, y se oye nada más el ruido. Entonces vamos a iniciar y las preguntas hasta el final, ya saben. Ok. Si yo te digo el rey David, ¿qué es lo primero que pasa por tu cabeza? El rey David. ¿Mandé? Un corazón conforme a Dios. Yo voy a repetir para que se quede ahí. El que venció a Goliat. Adúltero. ¿Qué más? El padre Salomón. Bueno, el rey David, la mayoría, si se fijan, nos volcamos a un lado, al lado positivo. Dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, tenía defectos. Y entonces yo estaba analizando qué diferencia hay entre una persona que tiene defectos y otra que pudiera tener exactamente los mismos defectos, pero ama a Dios. Hace toda la diferencia. Porque Dios no nos va a bendecir de acuerdo a nuestros defectos, pero sí cuenta mucho el amor que tengamos hacia Él. Y ese amor es el que va a ir corrigiendo nuestra conducta. Ahora, algo que si tú te fijas cuando estás leyendo la Biblia acerca del rey David, siempre que iba a hacer una campaña, siempre que iba a hacer algo, consultaba a Dios. De hecho, hay un pasaje donde él consulta a Dios y dice, iremos contra ellos. Y les dice el Señor, sí, vayan, y de repente van y les ponen una arrastrada y se regresa. Dice como que, oye, Señor, iremos. Y le vuelve a preguntar, sí, hoy les doy la victoria. Y ese día tienen la victoria. O sea, ¿qué es lo que te estoy diciendo? A veces Dios te dice, cuando estás atento, ve, no quiere decir que las cosas se van a poner todas color de rosa, ¿no? Va a haber problemas, pero tenemos la victoria sobre todo cuando seguimos la directriz de Dios. Que a esto va la siguiente pregunta. O sea, ¿Dios es mudo? Entonces Dios nos sigue hablando a cada uno de nosotros. El problema con nosotros es que hay tantas voces en nuestra cabeza. Tenemos la televisión, tenemos vecinos, nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Porque sí pensamos, ¿no? Porque alguien decía, ahora que estábamos oyendo unas predicaciones, que nada más oíamos o la voz de Dios o la voz del diablo, que no es cierto que no oíamos la nuestra. Pues la verdad pensamos, y si tú piensas y oyes tu voz como estás pensando, o sea, la verdad, ¿no? Entonces sí hay varias voces. Entonces hay que aprender a discernir. Para empezar, que te dice la Biblia, cuando Pablo le dice que 3 veces he orado para que Dios me quite el aguijón, y Dios me dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, dice, Dios me dijo, o sea, Dios le habló. Dios no es mudo, Dios sigue hablando. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces tenemos que aprender a diferenciar cuándo es el diablo que te está hablando, cuándo es Dios y cuándo sí son tus propios pensamientos, porque sí piensas, ¿no? Ok, que dice en Jeremías 33:3, y este es uno de los primeros versículos que se aprenden. Clama a mí y yo. O sea, ahí está la promesa de parte de Dios de la respuesta. Ahora, lo que hemos hablado es que la respuesta de Dios no siempre es sí. Porque a veces pensamos que si Dios no dijo que sí, entonces Dios no está hablando. No, es que Dios no me ha hablado, ¿no? Yo te digo que te esperaras, o te dijo que no. Porque no siempre va a ser sí. Si no te conviene, si te va a hacer daño, pues, obviamente va a ser no. Pero Dios siempre responde. El problema con nosotros es que estamos tan acostumbrados a oír nuestra voz que a veces no oímos las voces de los demás. ¿Cuántas veces ha pasado que les pregunto qué prediqué la semana pasada? Entonces quiere decir que no oyeron atentamente, ¿sí o no? ¿Cuántas veces estás platicando con alguien y él está pensando en lo que te va a contestar, o tú estás pensando en lo que le vas a contestar, pero no estás poniendo atención a lo que te está diciendo? Y lo mismo nos sucede con Dios, lo mismito.
Llegamos y Dios, dame, hazme, quítame, ponme, que es la mayoría de las oraciones, ¿no? Pocas veces para dar gracias o para otras cosas, pero bueno, la mayoría de las veces. Y ya, y no esperamos la respuesta. Amén, y ya, te levantas y te vas y haces lo que tengas que hacer, pero no esperas la respuesta de parte de Dios. Tenemos que esperar la respuesta de parte de Dios, porque Dios siempre contesta. Entonces tenemos que quitarnos esas mañas de oír para contestar, sino tenemos que estar atentos a lo que están hablando, ¿sí? Dice, clama a mí y yo responderé. Entonces Dios va a responder. Fíjate, Hebreos 12:25. En Hebreos 12:25 dice, miren que no desechen al que habla. ¿De quién está hablando? De Dios. ¿Qué significa desechar al que habla? Cuando no estás poniendo atención a lo que te están hablando, estás desechando lo que te está diciendo. Mira, una vez estábamos en una cena de pastores, una vez que fuimos al mar casi todos los pastores de la red, y en la cena me dice un pastor, ay, tú que eres fotógrafo, me dice, mi teléfono tiene una aplicación que en fotografía que es HDR. Me dice, ¿qué es HDR? Y le empiezo a explicar y de repente yo me di cuenta que no me estaba oyendo, ya estaba tonteando por otro lado, y le digo, tú me estás preguntando y ni así me estás poniendo atención, y tú fuiste el que me preguntaste. O sea, yo no te dije, mira, te voy a explicar, ¿no? Entonces, a veces, fíjate, ni cuando tenemos la curiosidad, dice, mira que no deseches al que habla. O sea, cuando no estás poniendo atención, es como desechar. ¿Cuántas veces le has dado un consejo a tu hijo y no hace caso? Eso es desechar, ¿no? Tu voz, la voz del que te está hablando, la voz del Padre. Dice, porque si aquellos, ¿qué está hablando del Viejo Testamento? Aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que habla desde los cielos. Fíjate, si no escaparon aquellos que desecharon al que hablaba en la tierra, estaba hablando de Moisés, mucho menos ahora nosotros, aquel que nos habla desde los cielos. O sea, la transgresión es más grande para nosotros si desechamos la voz de Dios ahora. Es lo que está diciendo ahí, ¿no? Y es Hebreos, o sea, no estoy hablando del Viejo Testamento. ¿Sí? Ok. Les hemos hablado muchas veces, o hemos explicado aquí, que Dios nos habla de diferentes maneras. ¿Sí? O sea, Dios te habla en lo personal, cuando tú oyes la voz dentro de ti. Los que ya hemos oído la voz de Dios, ya sabemos cómo Dios nos habla. Cuando tú abres la Biblia y la estás leyendo, también Dios te está hablando. ¿Sí? Y muchas veces, cuando no hacemos caso ni al que habla, ni hacemos caso a la palabra, a veces Dios nos habla más fuerte a través de situaciones. ¿Sí? Yo me acuerdo que conocí una persona que pues no él había sido pastor, y de alguna manera dejó el pastorado, estuvo congregando en diferentes iglesias, nunca fue fiel en ninguna, y el cuate andaba como brincando aquí para acá. Y de repente le empezó a ir muy mal a esta persona. Recibió un dinero, se lo robaron, le robaron una parte, la otra parte se la transearon y lo golpearon. Y una vez estaba hablando con varios que lo conocíamos, y estaban hablando de esta persona. Y yo le dije, mira, no quiero juzgar, pero ¿no será lo que dice Proverbios 26:2? Y se voltea este pastor y me dice, ¿qué dice? Dice que la maldición no viene sin causa. Y entonces de repente me volteé y me dice, ¡ay! Dice, qué fuerte está eso. Dice, pues si es así, entonces que Dios le hable. Y le dice el pastor que estaba junto a mí, ¿más? ¿Quieres que le hable más fuerte? O sea, con todo lo que le estaba pasando, y no hacía caso a lo que Dios le estaba hablando. O sea, porque cuando no hacemos caso de una manera, Dios te habla de otra, y cuando no, de otra.
se va a hacer de entender. Por ejemplo, Dios le dijo a Jonás, y bien claro, ¿sabes qué? Ve a Nínive, y vas a predicar allá y les vas a decir esto. No hizo caso, se fue para otro lado. ¿Qué pasó? ¿A dónde llegó? A Nínive. De la forma desagradable. Se pudo haber ido de la forma agradable en un crucero con los buffets del barco y todo, pero no, decidió escoger el lado desagradable. Y a veces sí somos tan necios que esperamos a que Dios nos hable de una manera más fuerte. Aleluya. Apocalipsis 2.7, ¿qué dice? Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. O sea, el Espíritu está hablando. Yo me acuerdo que una persona a veces me dijo, ¿no? A mí Dios siempre me habla en la madrugada. Y ya me quedé, o sea, está bien, o sea, Dios te habla en la madrugada, ¿sabes por qué? Porque es el único momento que tienes para Él. No le pusiste atención todo el día que te estuvo hablando, y entonces ya te tiene que despertar en la madrugada para decirte lo que tiene que decir porque andas de necio todo el día. ¿Sí? Si le hubieras hecho caso antes, no habría necesidad de que te despertara en la madrugada. Yo, porque a veces yo no despierto en la madrugada. ¿Por qué? Porque pues, está todo callado, ya te relajaste y todo, y como que dice, pues, si me va a oír, ¿no? O sea, no es que Dios lo quiera hacer así, a veces lo necesita hacer así. Vamos a hablar acerca de la necesidad de escuchar. Mateo 4.4. Mateo capítulo 4, verso 4. Dice, mas él, o sea Jesús, respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que ¿qué? Que sale de la boca de Dios. ¿En qué verbo está la palabra sale? Presente progresivo. Es un presente continuo. O sea, quiere decir que Dios está hablando todo el tiempo. Todo el tiempo Dios habla. Que no escuchemos, tienes que sintonizar con Dios. A veces estás sintonizado en otras cosas y obviamente oyes más fuertes las cosas en las que estás sintonizado. Entonces tienes que sintonizarte con Dios. ¿Por qué Dios no me habla? Pues si estás pegada a la novela o al partido o a otras cosas más, según tus prioridades, ¿no? Digo, cada quien tiene sus prioridades. ¿Y qué pasa con las prioridades? Eso es a lo que le haces más caso, a tus prioridades que a lo demás. Si la palabra de Dios no es prioridad, pues bueno, la vas a dejar para cuando estés dentro de la ballena. ¿Sí? ¿No? Lo que dice la palabra de Dios sale, o sea, no salió, sale, tiempo presente. Tenemos que ser sensibles a la palabra que está saliendo continuamente de la boca de Dios para poder nutrirnos con ella, porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, o sea, también la palabra de Dios alimenta. Si te fijas, por ejemplo, cuando Dios saca al pueblo de Egipto y están en el desierto, Moisés va a hablar con Dios y se queda 40 días y 40 noches. ¿De qué se alimentó? ¿De qué bebió? ¿Se alimentó de la palabra de Dios? ¿No? Porque estuvo ahí en el monte todo el tiempo hablando con Dios. Entonces también nos nutre. El hombre debe de vivir de toda palabra que continuamente está saliendo de la boca de Dios. Con esto no quiero decir que podamos agregar textos a la Biblia, pero Dios, como un Dios personal, quiere dirigir nuestras vidas y nos habla en lo personal para poder guiarnos. Acá todos necesitamos la guianza de Dios en los negocios, en tu vida diaria. ¿Sí? En tu vida diaria necesitas la guianza de Dios. En tu trabajo, ¿cuántas veces has hecho un trabajo que según tú lo dominas y de repente se te complicó? ¿Les ha pasado o nada más a mí? Yo digo, esto lo hago hasta con los ojos cerrados. Como que Dios dice, sí, a ver,
déjame hacerme un ladito a ver qué haces. Y cosas sencillas se te complican. Así que de plano dices, Dios mío, échame la mano y perdónamelo, bocón. Como Job, ¿no? Cuando Dios le dice, a ver, Job, ¿qué decías? No, Señor, aquí nada más de hablador. ¿Sí? A veces así estamos. O como Jonás, que hace su berrinche y se enoja contra Dios y por eso no quería venir y patalea y dice, bueno. Lucas 12:47. ¿Qué te dice? Porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será que azotado mucho. Qué fuerte está esto, ¿no? Te voy a decir algo. Y no me había acordado hasta hace rato. Si te dijera que yo soñé que me robaban el carro, lo soñé meses atrás, o sea, no fue de que lo soñé hoy en la noche y en la mañana ya, no, lo soñé meses atrás y no me apercibí y recibí mis consecuencias. ¿Sí? Sí, o sea, Dios te avisa desde antes. Una vez estaba con un pastor amigo mío y no sé por qué sentí decirle, ¿sabes qué? Ten cuidado porque siento que te van a robar en la conga. Y total, pasó y al rato me habla, oye, ¿qué crees? Me robaron en la conga, se llevaron no sé qué, se metieron. Pues yo te había dicho, ¿te acuerdas? Sí, dice, pero no me dijiste, Dios dice. Así me dijo, bueno, Dios nos habla, fíjate, Dios te habla de muchas maneras. ¿Se acuerdan de Samuel, el profeta Samuel? Cuando estaba de niño con Elí, de repente dice que oye una voz que le dice, Samuel, Samuel, y se levanta y ¿a dónde va? Con Elí, con su pastor, porque Dios te habla a través de tu pastor también. Digo, y el que oyó y no se apercibió, le va a tocar. Y ni modo que digas, no, pues es que te dije. ¿Ah? O como a veces decimos, no quiero decir te lo dije, pero ¿sí? Ser sensible a la voz de Dios nos lleva a conocer su voluntad. El conocimiento y obediencia de su voluntad nos evita tropiezos, problemas, o sea, azotes. Nos da una mejor calidad de vida y muchas satisfacciones. Lo repito. Ser sensibles a la voz de Dios nos lleva a conocer su voluntad. El conocimiento y obediencia de su voluntad nos evita tropiezos, problemas, azotes y nos da una mejor calidad de vida y muchas satisfacciones. ¿A poco no has visto cuando ves la palabra de Dios cómo las cosas te salen como en bandeja de plata, como vulgarmente se dice? ¿Sí o no? Y cuando andamos de necios, y hasta somos tan necios que todavía nos enojamos, Dios mío, ¿por qué me está pasando esto? Y casi el Señor te diga, ¿ya se te olvidó? ¿Te recuerdo? Ok, vamos a ver algunas cosas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Segunda de Crónicas 16:9. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron a Rama la piedra y la madera con que Basá edificó. Segunda de Crónicas, ¿qué le dice? Sí, 16:6, perdón, sí. Perdón, estaba en el 6. Porque los ojos de Jehová contemplan, ¿qué? Toda la tierra. Los ojos del Señor ven todo lo que hay, toda la tierra, nada se le escapa. Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y era lo que tenía David, a pesar de sus defectos, porque todos tenemos defectotes y muchas áreas de mejora, pero el corazón perfecto para con Dios hace toda la diferencia. ¿Sí? Hebreos
4:12. Hebreos capítulo 4. Ya me pasé. Hebreos capítulo 4, verso 2. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Sabe qué estás pensando y sabe cuál es la intención que lleva. Jesús, ¿cuántas veces no leímos que decía: y Jesús, sabiendo las intenciones de ellos, les dijo, ¿no? Dios sabe las intenciones. Cuando tienes un corazón recto y todo, si te equivocas no te va a ir tan mal como cuando te equivocas sin estar agarrado del Señor. ¿Sí? Porque el amar a Dios no quiere decir que vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. Seguimos en este proceso de perfeccionamiento en Dios. Lucas 12:34. Lucas capítulo 12, verso 34. Dice, esto está interesante, fíjate lo que dice. Dice, porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. ¿Atesoras la palabra de Dios, como dice la Biblia? ¿O qué es lo que atesoras más? Porque ahí está tu corazón. Y Dios obra de acuerdo al corazón, dice también. Entonces tu corazón está perdido, divagando entre dos pensamientos. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está con Dios, está bien guardadito, nadie lo toca, todo te sale bien. Si atesoras la palabra que sale de la boca de Dios, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. También dice, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra lo que Él te está diciendo, vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si no te están alcanzando es que no estás atesorando la palabra de Dios. Estás tras la chuleta en lugar del que provee la chuleta. Cuando estás buscando al que provee la chuleta llega. Cuando estás buscando la chuleta, a veces la alcanzas y a veces no, y a veces y andas corre y nunca la alcanzas y nunca te sacias. Y dice la Biblia, y echarán su jornal en saco roto. Y eso está bien duro, ¿no? Gente que trabaja y no le rinde. Y en cambio el que ama a Dios, cualquier esfuerzo, cualquier trabajo le rinde más. O sea, obviamente si no haces nada no rinde nada, no estás haciendo nada. Pero si haces algo te va a rendir más que a los demás. En 1 Samuel, si quieren no vayan por falta de tiempo, en 1 Samuel 16:7, Dios le dice a Samuel, no mires la belleza de este hombre ni su estatura. Dios no mira lo de afuera, lo físico, Él mira lo que está dentro, el corazón de la gente. Dios ve el corazón de la gente, Él sabe en dónde está tu corazón, ¿no? Dice en Hebreos 4:7 también, dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho algo y te haces? ¿Sí? Y luego por eso vienen las consecuencias. A veces Dios te dice algo, haz esto, ve a hablarle a fulano, y al rato, ¿sí? O llévale un taco a fulano. ¿Nunca les ha pasado? Yo le digo, si no obedeces, te sientes como cucaracha. Y luego al rato te enteras que pudiéndolo ayudar estuvo pasando hambre o algo, no sé. Por eso hay que estar atento a lo que nos estuvo diciendo Iván las últimas veces, que la ofrenda, o sea, el diezmo ya sabemos
qué cantidades, pero la Fran dice, hay que escuchar lo que Dios está hablando. Otra, ¿cómo se llama? Estorbo para escuchar la voz de Dios es la falta de perdón. La falta de perdón te cierra. En Hebreos 12:15, ya la conocemos de memoria, dice que no dejes que crezca dentro de ti una raíz de amargura, porque esta te contamina a los demás y te impide alcanzar la gracia de Dios. La falta de perdón te cierra. Una persona que no perdona se amarga, y una persona amarga difícilmente va a escuchar la voz de Dios, difícilmente. ¿Mandé? Si la escuchas que no te amargado, pues. O no tanto, porque habla de raíz, y hay raíces de diferentes tamaños, ¿sí o no? Toda regla tiene sus excepciones. Acá no. No, mira, si te tocó es porque algo hay, ¿no? Y hay que buscar, cada quien trate con su propia conciencia, o sea. Es que a veces le queremos buscar tres pies al gato, pero tú ya te conoces y Dios te conoce y lo puedes engañar y te vas a engañar. A veces nos queremos engañar a nosotros mismos, para Dios no lo vas a engañar. No digo cada quien, o sea, por eso digo, cada quien sabe. Así ya lo Pero sí es cierto, o sea, que hay, no todos los árboles tienen la raíz del mismo tamaño, ¿sí o no? Por ejemplo, dice la Biblia, raíz, también habla de raíz, de todos los males es el amor al dinero. Hay gente que tiene muchísimos problemas, entonces la raíz está muy profunda. Y hay gentes que tienen poquitos problemas, entonces su raíz está cortita. Y hay algo bien interesante, cuando la raíz está corta es más fácil desarraigarlo. Cuando la raíz está bien profunda, a veces es más fácil cortarle que sacarla. Y muchas veces si no la sacas, si no la cortaste, a veces le vuelve a salir ahí una planta. Otra cosa que impide que escuchemos la voz de Dios, 1 Pedro 3:7, esta no nos va a gustar a varios. Te dice, esposos, traten a sus esposas como a vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo, como coherederas, sí, herederas juntamente con nosotros de exactamente lo mismo que Dios nos ha dado, dice, para que tus oraciones no tengan estorbo. Es un impedimento. La 1 Samuel 15, 22 y 23, la desobediencia. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice, creo que ya lo leímos, Dios le dice a través de Samuel a Saúl, ¿sabes qué? Vas a ir a esta ciudad y les vas a dar chicharrón a animales, a todo. Y de repente se traen los animales y le dice, oye, pues ¿qué onda? ¿No te dijo Dios que le des chicharrón hasta los animales? No, es que los apartamos para los holocaustos. Y le dice, ¿se complace Dios tanto en los holocaustos como en el que se obedezca su voz? Ciertamente el obedecer es mejor, porque la rebeldía es como un pecado de adivinación y de hechicería, dice la Biblia. La rebeldía es como hechicería o brujería, dice la Biblia. Salmos 19:13, otro impedimento con el que no podemos escuchar la voz de Dios es el orgullo. Ay, aquí nos van a dar a todos. Dice, quítale el orgullo a tu siervo, no permitas que el orgullo me domine, así seré un hombre sin tacha, seré libre de gran pecado. El orgullo, hay gente que le encanta alimentar el orgullo, prefiere perder amigos a que le digan que está equivocado, prefiere tener la razón a tener amigos o familia, que ya lo hemos visto en muchos casos que, bueno, no quiero decir ahorita, pero bueno. Proverbios 8:13 dice, honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería, el mal camino y la mentira.
Fíjate, no dice, no nada más no tener orgullo, sino odiar el orgullo. Levítico 26:29 también habla del orgullo. Levítico 19, dice: haré pedazos su necio orgullo, haré que el cielo les niegue su lluvia y la tierra sus frutos. Fíjate qué fuerte está esto. La persona orgullosa va a terminar hecha pedazos. Dice la Biblia que antes de la caída, ¿qué es? La altivez. Entonces, la persona orgullosa va a terminar deshecha en pedazos. Dice, el cielo le va a negar la lluvia, se está hablando de la bendición de Dios, y la tierra sus frutos. No va a poder cosechar. Porque por orgulloso. Otro estorbo para oír la voz de Dios está en Mateo 6:31 al 34. Dice: no te afanes, pues, por el día de mañana, cada día trae su propio afán. El afán te impide escuchar la voz de Dios. Estás tan metido, tan concentrado en tu problema, que no escuchas la voz de Dios, que la voz de Dios es la que te va a sacar del problema. Estás afanado y en tus propias fuerzas queriendo arreglar lo que no has podido arreglar. Que Dios en un tris lo cambia. Filipenses 4:6 y 7 también habla de lo mismo, del afán. Dice: por nada estén afanosos, por nada se afanen. ¿Por qué me debo de afanar? Por nada. Comida, bebida, trabajo, marido, esposa, hijos. ¿Por qué me debo de afanar? Por nada estén afanados, sino que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense, cuando nosotros pasamos esto de lo del carro, lo primero que hicimos fue ponernos a orar, mi esposa y yo. Me puse a orar. O sea, no digo que de repente fue el impacto, ¿no? Salir y no ver el carro, de repente el impacto. Nos pusimos a orar, pero oramos, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenó mi corazón. O sea, la paz dice, todo está bien. La paz dice, tu Dios suplirá, tu Dios es fiel. Yo no sé qué va a pasar, pero Dios ya tiene suplida mi necesidad. De hecho, mi hija mayor le dijo a mi esposa, dice: ay, mi papá lo veo bien tranquilo. ¿Por qué? Porque en otro tiempo me hubiera visto, pero súper, a veces por cosas menores, me alteraba. Dice, la verdad, casi se lo desconozco de cómo está de tranquilo de esa paz. Sean tus peticiones conocidas delante de Dios, con toda oración y ruego en el Espíritu, y la paz de Dios. O sea, ¿Dios tiene mala memoria? No le tienes que estar recordando lo que ya pediste, ¿verdad? Dice la Biblia, sabemos que Dios nos escucha. Y si sabemos que Dios nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, yo ya pedí, Dios me escuchó, la paz de Dios me llena, porque sé que Dios me escuchó y sé que mi petición va a tener una respuesta. Amén. Bueno, vamos a dejarla aquí. Padre, gracias Dios, porque eres fiel.